Buen día para todos. A continuación les vamos a hablar sobre el tema de licitaciones, especialmente sobre qué son las licitaciones, tipos de licitaciones, generalidades entre estas. Para empezar, vamos a plasmar una definición. Contextualmente, una licitación es un proceso participativo por el cual se busca adquirir mejores condiciones de compra convenientes para un determinado proyecto u obra. Algunos elementos fundamentales de una licitación son la libre concurrencia, la igualdad de ofertas y la sujeción estricta al pliego de condiciones. La libre concurrencia hace referencia a la igualdad de los oferentes y la sujeción estricta a dicho pliego. Esta libre concurrencia permite el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar, ya sea con el Estado o con una entidad privada, mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del llamado a licitar. La igualdad de ofertas a los licitadores hace referencia a garantizar una selección objetiva para una transparencia a la hora de asignar dicha licitación. Y la sujeción estricta al pliego de condiciones es un principio fundamental del proceso licitatorio que desarrolla la objetividad connatural a este procedimiento en consideración a que el pliego es fuente principal de los derechos y obligaciones de la administración y de los proponentes. El pliego de condiciones por lo general está compuesto de algunas partes. Entre estas está, cláusulas administrativas y especificaciones técnicas. Por lo general, un pliego de condiciones generales debe incluir la descripción del proyecto, los criterios o aspectos normativos, legales y administrativos. El pliego de especificaciones técnicas dispone de dos apartados perfectamente diferenciados: especificaciones de materias y equipos. En esta deben estar bien definidos todos los materiales, equipos, máquinas, instalaciones que se utilizarán en el proyecto. En las especificaciones de ejecución, básicamente se hace constar cómo será realizado el proyecto, su proceso de fabricación o construcción a partir de los materiales que serán utilizados. En el pliego de cláusulas administrativas se determina la forma de medir las partes ejecutadas del proyecto, valorarlas y pagarlas. Y en el pliego de prescripciones de gestión de los residuos se especifica todo lo relacionado con el almacenamiento, manejo, separación de residuos, ya sea de construcción y o demolición dentro de una obra. Esto generalmente para las licitaciones de construcción o demolición. Eh, bueno, ahora en cuanto al tipo de licitaciones, la licitación más popular es la licitación pública. Nosotros todos los días contratamos bienes o contratamos servicios para satisfacer nuestras necesidades. Esos pequeños contratos se tornan de una manera sencilla cuando los hacemos como ciudadanos o como empresas privadas. Sin embargo, para las entidades públicas, la ley ha determinado unos procedimientos específicos para garantizar que los recursos públicos se inviertan de una manera adecuada y se contrate solamente a quien ofrezca los mejores productos y los mejores servicios. Esos procedimientos están regidos o se rigen por unas leyes establecidas, las cuales son, por ejemplo, la Ley 80 de 1993,
o la ley 1150 de 2007, y pues de ahí en adelante varias modificaciones y decretos que han salido en torno a las formas de contratación en Colombia. El Estado puede realizar la contratación a través de 5 diferentes modalidades, dentro de ellas una es la licitación pública. Para tener un poco más claro ese concepto, la licitación se puede definir como el concurso en el cual se elige la mejor oferta entre las presentadas en igualdad de condiciones para los participantes, y en la cual el premio es ejecutar una determinada actividad. Según algunas estadísticas presentadas, la licitación pública es la menos usada y la que más debería usarse. Las entidades estatales tienen por obligación mostrar esos procesos de contratación, en este caso la licitación pública, en una página web denominada como SECOP, el Sistema Electrónico de Contratación Pública, mediante la cual las personas pueden conocer qué, cómo, cuánto y cuándo está comprando el Estado. Cada proceso de contratación contempla los requisitos que los participantes deben cumplir en dos grupos, que son los requisitos habilitantes y los requisitos de calificación. Los requisitos habilitantes buscan medir la aptitud de los que quieren contratar con el Estado, y aquí hace más referencia a buscar la experiencia y la capacidad que tiene el participante. También son requisitos que, una vez presentada la oferta, pueden corregirse o pueden aclararse, mientras que los requisitos de calificación son el ofrecimiento técnico y económico por parte del participante para que su propuesta se torne como la más favorable. Si a esos requisitos se les asigna una especie de puntaje, no se van a poder corregir o se van a poder aclarar como en el caso anterior. La licitación pública también puede definirse como una excepción, ya que esta finalmente aplica como un criterio residual, lo que quiere decir que la licitación pública solo aplica cuando no hay cabida para ninguna de las otras modalidades de selección de contratación. Entonces, cuando un servidor público se encuentra contra un objeto contractual que no sabe a qué modalidad de selección pertenecería, ante la duda siempre se va a optar por la licitación pública. También pues cabe aclarar que este tipo de licitación procede cuando la contratación es superior a 1000 salarios mínimos. La licitación pública, a diferencia de las otras modalidades de selección expuestas o presentadas anteriormente, se adelanta mediante audiencias. Se tiene en primera instancia la audiencia de riesgos, la cual se debe adelantar una vez se ha publicado el pliego de condiciones definitivo, donde generalmente se debe discutir los riesgos. Lastimosamente, en la vida real no se aprovechan este tipo de escenarios para evaluar las posibles eventualidades que se puedan presentar en la ejecución de los contratos. Además, se tiene el mecanismo de adjudicación mediante audiencia pública. Este tipo de licitación es la única modalidad de selección donde se adjudica de manera pública y se notifica ante un estrado. En teoría, esto significaría una mayor transparencia al salir a la luz pública las decisiones tomadas por los entes públicos para ser controvertidas. La licitación pública tiene dos formas de adelantarse. La primera es la licitación tradicional, donde simplemente el proponente propone, presenta una oferta, la entidad valora el precio y la calidad, y con base en esos criterios publica un informe con el cual se proceden a realizar observaciones, y luego de lo cual viene la audiencia de adjudicación que se nombraba anteriormente, donde también pues existe la opción de controvertir las decisiones de la administración antes de tomar una decisión final. Por otra parte está la conformación dinámica de la oferta.
en la cual no se parte de una oferta estática en la que se recibe, se evalúa y se toma una decisión, sino que parte en base a las ofertas presentadas inicialmente. Los proponentes pueden entrar en una especie de subasta, pero ya no solamente sobre las condiciones económicas, sino también sobre las condiciones técnicas, que pues según el pliego determinado son susceptibles de mejora. Aunque este tipo de modalidad de licitación pública, el uso es prácticamente nulo, en parte por desconocimiento de las entidades o también por temor a usar una modalidad que no es de gran utilización, la cual pues en el mejor de los casos podría rendir grandes frutos a la administración en la medida en la que se le dé la oportunidad al proponente de mejorar sucesivamente en términos de transparencia y en igualdad de condiciones las propuestas realizadas inicialmente. Una licitación pública, según los términos legales, si se tiene en cuenta el término del proyecto de pliegos, el término de la audiencia de riesgos, si se tiene en cuenta también el periodo de evaluación que sea razonable y los términos de adjudicación y observaciones previstos en la ley, se podría indicar que el término de la duración de una licitación no debe sobrepasar de 2 meses. Esto partiendo pues de que ya existan unos estudios previos y un análisis del sector que sean totalmente idóneos, que eviten la producción de prórrogas en los términos de la duración del transcurso de la misma. Bueno, el Estado es el mayor proponente o la entidad que más saca contratos y mayor número de licitaciones, que van desde suministros hasta servicios de consultoría. Acá vemos una lista de las principales entidades o de las entidades que más sacan licitaciones de carácter público, donde está pues en gran medida las Fuerzas Armadas del país. Bueno, continuando con los tipos de licitaciones que hay, la siguiente licitación es la licitación privada, que sigue un proceso similar al de las licitaciones públicas, pero su forma de publicidad o las invitaciones se hacen de forma expresa a determinadas empresas y no por anuncio público. Un ejemplo de ello sería una licitación pública que se haga de forma departamental. Limitarnos a esa licitación sería hacer una licitación privada que se haga de forma municipal en un solo municipio en vez de realizarla en lo que es el departamento. Esas empresas deben ser firmas calificadas, o sea que cuenten con los requisitos mínimos que se piden para la licitación. Tienen que ser seleccionadas de forma no discriminatoria, o sea que se seleccionen todas las empresas que sean capaces de realizar el trabajo que se pide en la licitación, incluyendo siempre que sea posible empresas elegibles extranjeras para que exista un gran número de competidores, y si el número de competidores no llega a un mínimo, la licitación se da por terminada o no se realiza y se entrega la labor o se contrata a una empresa que pueda realizar lo que se está pidiendo. En general se aplica a esta figura los mismos principios políticos que una licitación pública, salvo, como se ha expresado anteriormente, en materia de publicidad se hace una reserva en la parte de publicidad. Bueno, como tal, la licitación privada es un proceso administrativo que se realiza cuando la licitación pública no resulta o esta no es conveniente, ya sea por la cantidad de empresas o por apoyar más como tal el regionalismo. Otro tipo de licitación es la licitación restringida, o en su caso llamada por invitación, donde solo participan aquellas empresas que el convocante les solicite su participación, y de igual forma deben cumplir con los requisitos de la licitación. En estas solo pueden intervenir las personas que tengan características o condiciones determinadas previamente propuestas por el convocante.
las cuales en estricto sentido se refieren a la capacidad ya sea financiera y técnica de las personas que quieran concursar por la licitación. Podrán utilizarse procedimientos de licitación restringida cuando no se intente evitar la máxima competencia posible, o de forma que este proceso constituya un medio de discriminación entre proveedores de las otras partes o de protección de proveedores nacionales, ya sea solo eligiendo empresas de la región para proteger las empresas de empresas nacionales o extranjeras que quieran acabar el comercio dentro de la región.